La entrevista de BTS con E! News sobre su colaboración con las galletas Oreo se siente súper natural y divertida, porque literalmente parecen 7 amigos hablando entre ellos mientras recuerdan todo lo que han vivido. Desde el inicio, se nota que están impresionados por el hecho de haber hecho una colaboración con una marca tan enorme en Estados Unidos. Cuando les preguntan qué significa para ellos llevar esta galleta allá, la reacción inmediata es de sorpresa y emoción, porque para ellos Oreo no es cualquier cosa, es prácticamente una marca icónica de la cultura estadounidense. Namjoon recuerda cuando BTS fue por primera vez a los Billboard Music Awards en 2017 y habla con mucha nostalgia porque en ese momento apenas estaban empezando a abrirse camino en Estados Unidos. Entonces ahora, años después, darse cuenta de que tienen una colaboración oficial con una marca tan conocida les hace sentir que han recorrido un camino gigantesco. Básicamente está pensando, ¿cómo pasamos de ser chicos soñando con debutar a tener nuestro propio sabor de Oreo en Estados Unidos? Por eso repite que es un honor, porque para ellos sí tiene un significado emocional enorme. Luego Yoongi menciona que Oreo es prácticamente la galleta nacional de Estados Unidos. Y lo dice de una manera muy simple, pero que resume perfectamente la magnitud de la colaboración. Él siempre tiene esa forma directa de hablar, como diciendo algo corto pero totalmente real. Después, Taehyung entra con muchísima emoción diciendo que regresaron llevando una Oreo sabor Hoteok. Y eso tiene bastante significado, porque el Hoteok es un postre tradicional coreano muy querido. Entonces, para ellos, no es solo vender una galleta, sino introducir algo inspirado en Corea dentro de una marca americana mundialmente famosa. Se siente como una mezcla de culturas y eso les emociona mucho. Jungkook, en cambio, muestra inmediatamente su lado más pensativo porque dice que se pregunta si realmente el sabor le gustará a la gente. Aunque BTS sea mundialmente famoso, él todavía piensa mucho en cómo reaccionará el público. Es como si todavía tuviera nervios genuinos sobre si los demás disfrutarán algo que ellos hicieron. Después Jimin habla de algo mucho más emocional. Dice que poder introducir una parte de ellos mismos dentro de la cultura estadounidense es algo inimaginable y que ni siquiera puede explicar bien cómo se siente. Lo que quiere decir es que nunca imaginaron que algo relacionado con su cultura coreana llegaría tan lejos. No es solo un producto comercial. Para él representa compartir parte de quienes son con personas de otros países. Jin y Jungkook vuelven a decir que todo esto se siente como un honor enorme y se nota que realmente estaban orgullosos y felices con la colaboración. Cuando les preguntan qué hace especial a la Oreo de BTS, Yoongi dice algo muy importante, porque comenta que sinceramente le gusta más este sabor que la Oreo original. Y eso tiene peso porque él siempre es muy honesto cuando habla. Si algo no le convence normalmente no exagera, entonces decir que incluso la prefiere demuestra que realmente le gustó el resultado. Jimin agrega que este sabor se siente más especial y Taehyung dice que precisamente lo especial es que fue hecha por BTS. Ahí quieren dejar claro que no fue una colaboración donde solo prestaron su nombre para publicidad, sino que participaron de verdad. Incluso explican que probaron cuidadosamente el producto y revisaron detalles para que se sintiera auténtico. Yoongi remata diciendo que decidieron cada uno de los detalles, reafirmando que estuvieron involucrados en el proceso. Luego la entrevista pasa a cómo esta colaboración puede conectar con ARMY de una manera distinta. Namjoon explica que ahora los fans pueden interactuar con BTS en su vida diaria de una forma nueva.
Ya no es solamente escuchar música o ver conciertos, sino encontrarse con algo de BTS en una tienda común mientras hacen compras. Yoongi dice que incluso él mismo sentiría curiosidad si viera el producto en una tienda y probablemente también lo compraría, lo cual hace que todo suene todavía más cercano y cotidiano. Jin añade que muchísimos fans ya aman las Oreo de por sí, así que combinar eso con el cariño que sienten por BTS probablemente hará que la experiencia sea aún más emocionante y feliz para ellos. Después llega una de las partes más nostálgicas y divertidas de toda la entrevista. Namjoon recuerda que cuando eran aprendices lanzaron una canción llamada A Typical Trainee's Christmas. Esa canción salió hace más de una década, cuando todavía eran trainees luchando por debutar y viviendo situaciones difíciles. En esa canción mencionaban Oreo, así que Namjoon empieza a bromear diciendo que quizá esta colaboración estaba destinada desde hace años. Jin y Jimin inmediatamente recuerdan la referencia y empiezan a repetir Oreo, mientras todos se ríen. Namjoon incluso cita una línea de la canción donde hablaban de la empresa obligándolos a practicar constantemente y lo hace como si el universo hubiera planeado todo desde entonces. Jimin queda sorprendido al darse cuenta de cuánto tiempo ha pasado, mientras Yoongi, fiel a su personalidad, interrumpe para corregir las fechas porque siente que tal vez ya pasaron incluso más años. Esa interacción muestra perfectamente cómo funcionan juntos. Namjoon poniéndose sentimental, Jimin impresionándose emocionalmente y Yoongi entrando con lógica y cálculos reales. La última parte de la entrevista es probablemente la que más refleja la dinámica real de BTS como amigos. Les preguntan cómo hacen para seguir siendo tan juguetones después de tantos años juntos. Y Namjoon responde diciendo que literalmente ese momento ya era el ejemplo perfecto. Jungkook comenta que siempre viven momentos divertidos en los sets de grabación y Jimin dice que cuando los siete están juntos, automáticamente se crea un ambiente muy caótico y lleno de energía. Jungi incluso aclara que no están exagerando cuando dicen eso, porque realmente se vuelven extremadamente ruidosos cuando están todos reunidos. Jungkook añade que las conversaciones nunca se detienen, siempre están hablando o molestándose entre ellos. Entonces, Jin cuenta una historia muy simple, pero que resume totalmente la relación que tienen. Dice que hacía frío y él estaba tratando de ponerse su abrigo, pero Jungkook llegó y empezó a decirle, no, no te lo pongas, solo para fastidiarlo. No había ninguna razón real, simplemente quería molestarlo por diversión. Namjoon inmediatamente dice, de esto exactamente estoy hablando, porque eso demuestra cómo actúan normalmente entre ellos. Taehyung incluso le dice a Jin que simplemente tiene que soportarlo, como si ya fuera algo completamente habitual. Jimin dice que ese es precisamente el momento que define su dinámica como grupo. Jungkook sigue contando que también molesta a Jin cuando está comiendo, diciéndole que no coma nada, y hasta imita la voz repitiendo, no comas, no comas. J-Hope comenta que eso es exactamente lo que significa ser juguetón. Finalmente, Jin termina diciendo que ama cuando bromean de esa manera entre ellos. Y esa frase resume todo. Después de tantos años, siguen disfrutando estar juntos de manera genuina. No se siente forzado ni actuado. Parecen hermanos reales que se molestan constantemente porque tienen muchísima confianza y cariño entre ellos. Por eso la entrevista se siente tan cálida y divertida, porque más allá de promocionar una colaboración, se nota que BTS todavía conserva esa amistad caótica y cercana que siempre los ha caracterizado.